Estimados hermanos, amigos y familiares, los saluda César Madalengoitia, mensajero y ministro de nuestro Maestro y Señor Jesucristo, deseando muy cordialmente que nuestro Padre, el Todopoderoso Dios, los bendiga con toda bendición espiritual, ahora y siempre. Amén. El día de hoy deseo hablarles bajo el título Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y el tema está basado y fundamentado en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 8, versículos del 22 al 25. El propósito y objetivo es que a través de su palabra, el Espíritu Santo, bajo un espíritu de sabiduría y de revelación, pueda cambiar su mentalidad, su forma o manera de pensar, a fin de que tenga esperanza en un futuro mejor para usted y su familia. Sí, para usted que está frente a esta pantalla y para su familia. Recuerde que todo verdadero discípulo del Maestro y Señor Jesucristo siempre tiene o hace uso de dos poderosas herramientas. Es decir, de la palabra de Dios y de la oración. Creyente, persona cristiana, que tiene estos fundamentos y estar siempre leyendo la palabra y orando, le aseguro que todo lo que le pida al Padre nuestro Dios Todopoderoso, conforme a su voluntad y propósito, Dios Padre le concederá. Antes de dar lectura a las Escrituras, tengamos un breve momento de oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias en esta hora, en este tiempo tan especial que tú nos permites estar frente a nuestros amigos, familiares y hermanos en Cristo. Y te ruego, poderoso Dios, en el nombre de Jesús, que bajo un espíritu de sabiduría y de revelación bendigas a cada uno de los que se dio cita en esta hora para escuchar y oír tu palabra. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Entonces, pasemos a la lectura. Lucas 8, versículo 22, Jesús calma la tempestad. Pasajes paralelos están en Mateo, el capítulo 8, 23 al 27, así como en Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Dice la palabra: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. 23. Pero mientras navegaban, él se durmió. ¿Quién? Jesús. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. 24. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas. Al viento y a las olas. Y cesaron y se hizo bonanza. 25. Y les dijo. ¿Cómo? Y les dijo. Es decir, les dio una lección, una palabra, pero de reprensión. Él preguntó, el maestro preguntó: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Piense un momento. Mi pregunta hoy para ti, tú que estás allí, que me ves y escuchas, es la siguiente: ¿cómo estás y te ves hoy? ¿Qué piensas
de tu futuro? ¿Piensas que ya no hay solución a lo que estás pasando? Tú necesitas saber, escúchame bien, que Dios no piensa ni ve las cosas como tú las ves. Y a pesar de lo que estés pasando, del momento o del instante que tú te encuentres, más aún en este momento que vivimos una circunstancia muy difícil, yo estoy seguro que es mejor pasar al otro lado. Y cuando hablamos de pasar al otro lado, estamos hablando de tiempo. Y hablando del tiempo, quiero que sepas algo que va a bendecir tu vida. Cuando hablamos de tiempo, quiero que sepas que para Dios lo que estás viviendo, lo que estás pasando, ya pasó. Por eso que a veces yo, cuando alguien viene y me dice, Pastor César, estoy pasando un gran problema, estoy pasando una gran circunstancia, no sé qué hacer. Entonces yo digo, qué bueno que estás pasando esa circunstancia, pastor, pero es que usted se ríe de lo que me está pasando. No, hijo de Dios, es que tú estás diciendo estoy pasando, lo cual significa que no te vas a quedar en esa circunstancia o situación o quizá el desafío que la vida te está presentando. Amén. Entonces, cuando hablamos de tiempo, escúchame por favor, hijo de Dios. Para Dios, lo que estás pasando ya pasó. Yo te voy a decir algo ahora en este momento. ¿Sabes tú que en el cielo no hay reloj? No hay el asunto de que dime la hora o qué hora es. Como que de pronto yo te diga, ¿qué horas tienes? Y tú me digas son las 9 de la mañana o algo parecido. Lo que pasa, escucha bien, hijo de Dios, amigo, familiar que me escuchas. Lo que ocurre es que para Dios, quien vive en la eternidad, el tiempo de la vida es una pequeña parte. Para ti y para mí el tiempo es aquello que se nos ha asignado de la eternidad para que estemos en esta tierra y estemos de paso. Así que de nosotros, de ti y de mí, va a depender de que nos quedemos en este lado, en esta situación, en el momento difícil que estás pasando, o pases al otro lado. Y te adelanto algo. Para Dios, lo que estás viviendo ya pasó. El asunto se trata de que para nosotros muchas veces es difícil entender o aprender cómo es que Dios nos ve, cómo es que Dios te ve. Entonces el asunto está en que tú aprendas, entiendas y lo mejor de todo es que apliques lo aprendido a tu vida. Bien, entremos en materia. En el pasaje que acabamos de leer, Lucas 8, 22 al 25, tenemos 5 elementos básicos sobre los cuales vamos a desarrollar el tema cuyo título es Pasemos al otro lado. Primer elemento, la barca. Segundo elemento, los discípulos. Tercer elemento, la tempestad, es decir, los vientos y las olas que se levantaron. Cuarto, la persona de Jesús. Y quinto, la bonanza que se hizo después de que Jesús reprendió con su palabra, con la palabra, a los vientos y a las olas. Empecemos. Punto número 1. La barca. La barca me habla a mí de la realidad. Versículo 22 dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. La barca nos habla de la realidad en la que actualmente vivimos y que nos encontramos, y qué son las circunstancias,
las situaciones y los desafíos que la vida nos presenta. Es decir, la barca o el bote en el cual tú y yo nos encontramos es la situación, es la circunstancia que estamos viviendo. Para algunos puede ser un problema financiero, para otros puede ser un problema de salud, para otros es el problema del matrimonio, para otros el tema del hijo que no obedece, para otro asunto es que mañana tiene que pagar una letra. Es decir, todos tenemos desafíos, circunstancias o lo que llamamos comúnmente problemas. La barca nos habla de la realidad en la cual tú y yo vivimos y nos encontramos, y son esas circunstancias que van a pasar. No te vas a quedar allí, te aseguro. 2. Los discípulos. La palabra dice que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Los discípulos nos pueden representar, es más, nos están representando a ti y a mí. Y que generalmente, estimado hermano, amigo, familiar, nosotros vemos las cosas con ojos naturales. Como te decía hace unos momentos, si pudiéramos ver cómo Dios ve, estoy seguro que la situación que estás pasando, la enfermedad que te está ocurriendo, la situación financiera que tienes en este momento, que necesitas solucionarla, estoy seguro que ya tú hubieras entendido de que al otro lado está la solución. Al otro lado, no en este momento, no en esta circunstancia, si es que tu fe está puesta en la persona de nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Así que te invito a pasar al otro lado. Punto número 3. Pero ¿qué está pasando entre que parten de la orilla y van por el lago hacia el otro lado? Eso es lo que yo llamo proceso. Se levanta la tempestad, vientos y olas. Y el proceso es algo que a nadie le gusta. Nadie quiere pasar por el proceso. Todos quisiéramos llegar ya al objetivo, pero te tengo noticias. Tú y yo necesitamos proceso. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer crecer y desarrollar en todas las áreas de nuestra vida. Dice la palabra: pero mientras navegaban, él se durmió. Ahora yo no sé si realmente estaba dormido o no, o se hacía el dormido para ver si ellos habían aprendido, porque te digo algo. Es interesante ver versículos atrás, y lo vamos a revisar ahorita, de la lectura que acabamos de leer. Dice en Lucas 8, versículo 19, si tienes tu Biblia lo revisas rápidamente, dice así: la madre y los hermanos de Jesús. Escucha bien, hijo de Dios. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Es decir, donde Jesús estaba, había gente. ¿Y por qué? Porque había señales, prodigios y milagros. Donde alguien predica, donde alguien se mueve en el poder de Dios, hay y debe de haber señales, prodigios y milagros. Y dice: y se le avisó diciendo, es decir, a Jesús: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. 21 dice: y entonces respondiendo les dijo, escucha bien, hijo de Dios, mi madre y mis hermanos son, escucha bien, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Si es que tú estás oyendo la palabra de Dios y no la haces, estás mal. Entonces por eso que el Señor permite que ahora entren en un examen. Cuando a mí me dicen: pastor, yo estoy pasando una prueba, estoy en un problema difícil, una prueba, pastor, estoy en este problema, estoy en esta prueba,
Pero ellos hablan de prueba como un asunto malo, como de maldición, como de que Dios no los quiere o algo así. Pero no. Para mí, prueba es igual a examen. Así que lo que estaban pasando los discípulos en medio del mar, con tempestades, olas y vientos, es que Dios en la persona de Jesucristo estaba tomándoles examen. A ver si habían aprendido la lección. Porque Él dijo que ¿quiénes son sus madre y hermanos? Aquellos que no solamente oyen la palabra, sino que la aplican, la hacen, como yo espero que tú la hagas. Por eso es que ocurrió lo que ocurrió. Y entonces, luego de la barca, y luego de que los discípulos estaban en la barca, y en medio del mar, la tempestad se levantó. La tempestad nos habla de las circunstancias, de las situaciones, de las cosas, de los desafíos de la vida que todos tenemos que pasar. Todos necesitamos desafíos. Hay problemas y problemas por resolverse. Yo aprendí que todo problema tiene solución. Todo problema tiene por lo menos una solución. Y si tu problema no tiene solución, entonces es una realidad. Ya no hay nada que hacer. Así que yo espero que tengas problemas y no realidades. El agua, los vientos y las olas. ¿De qué me está hablando? Me está hablando de que de pronto en el banco no tienes dinero. Me está hablando de que de pronto tu hijo se fue de tu casa. Las olas, los vientos, las tempestades. Me está hablando que de pronto tu esposa se fue de casa. De repente el esposo se fue con otra mujer. Las olas, los vientos y todo lo que se está levantando allí me está hablando a mí y te está hablando a ti de los problemas y de las circunstancias que la vida nos permite pasar. Y dije, pasar. Pero de algo estoy seguro, que si agarramos fe en la persona del Señor Jesucristo, pasaremos al otro lado. Porque ¿quién está con nosotros? Cuarto punto, Jesús. Dice el versículo 24. Y vinieron a Él y le despertaron. Yo me imagino la situación, ¿no? ¿Cómo es posible, maestro? Quiero parafrasearlo. Tú durmiendo feliz, echándote una siesta, y nosotros temblando como perros chinos. ¿Cómo es posible? ¿No te interesamos nosotros? Y no es que no les interesaba. Lo que pasa es que ellos estaban en pleno examen. A ver si habían oído la palabra. ¿Cuál era la palabra? ¿Cuál era la palabra? ¿Cuál era la orden? Pasemos al otro lado. Si Él lo dijo y yo lo creo, se hace. Yo tengo esa palabra, ¿no? Si Dios lo dice y yo lo creo, está hecho, punto. De algo estoy seguro, que lo que yo pueda vivir en este momento es temporal. No me voy a quedar en esta situación. Posiblemente tú tengas un problema y sigues de alquiler y de alquiler. Te digo algo, tu alquiler es temporal. Hay una casa que viene en camino para ti. ¿Lo crees? Es problema tuyo. Jesús dice, reprendió las olas, reprendió los vientos. ¿Y qué sucedió? Cesaron. Es decir, pararon. Y se hizo, esta palabra me gusta, y se hizo bonanza. Allí está. Pero de pronto esta palabra bonanza puede pasar desapercibida para ti, ya que a ti te gusta mucho la televisión y las noticias y la Biblia, para saber Dios cuándo. Pero investiga. Bonanza. Atento, 25. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? Uy, Dios mío, lo desconocieron al maestro. ¿Quién es este? Que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen. Y la clave está allí. Tienes que aprender a recibir la palabra atentamente y ejecutarla. Mi padre me decía, en
el ejército, en la aviación, las órdenes se cumplen sin duda ni murmuración. Punto. Hay que ejecutarla. Aquí nos preguntamos, ¿por qué es que Jesús se fastidia? ¿Por qué es que Jesús se enoja? Pero claro, ¿cómo no se iba a enojar el maestro? Si él ya había hablado, él ya había dado una orden. ¿Y cuál era? Pasemos al otro lado. Atento acá. El Salmo 29, versículo 3 dice así: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. 4 dice, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Esa era la voz de Jesucristo hablándole a los vientos y a las olas. Así que si tú tienes un problema, si tú tienes una circunstancia, un desafío que la vida te ha presentado, simple y llanamente aprende a abrir la boca y a usar la palabra. No se trata de lo que digan, porque las circunstancias, ¿no? Porque las circunstancias, los problemas que a veces estamos pasando, como que nos hablan, como que toman vida y nos empiezan a hablar. Y entonces, y ahora, ¿sabes qué? Vas a perder el trabajo. Y ya no, ya tu mujer no te quiere. Tus hijos tampoco. Tu mujer se va mañana. Y ya no tienes plata. Y ya hasta aquí nada más llegaste. Y resulta que y ya murió el fulano, ya murió el sultano. Y agárrate también. Porque de pronto en el barrio dice que cuando muere uno, mueren dos y mueren tres. Y etcétera, etcétera, ¿no? ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le estás prestando oído tú? ¿A las circunstancias? ¿A los problemas? ¿Tú permites que ellos te hablen? ¿O permites que Dios, a través de su palabra, te hable y solucione tu problema? Te digo algo. Jesucristo es la palabra viva. Si Él habló y si Él dijo, pasemos, vamos a pasar. La gloria sea para el Señor. Como cada vez que hablo con alguien, cada vez que me encuentro con alguna persona, líder, ministro, pastor, compañero, hermano, amigo, etc., le digo, qué bueno escucharte. La gloria sea para el Señor. Que todavía estamos aquí vivos para contar la historia. Agárrate del Padre en la persona de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Y pasaremos este momento difícil. Bonanza. La palabra dice, y vinieron a él y le despertaron. Haz uso de tu imaginación. Le dijeron, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Me fui un ratito al diccionario, busqué rápidamente y encontré que bonanza significa tiempo sereno y tranquilo, Dios mío, especialmente en el mar. Y bueno, pensé que ahí quedaba el significado, pero cuando tú investigas, cuando tú revisas, cuando no te quedas simplemente con lo que tu pastor habla, sino vas un poquito más allá y eres como aquellos de los de Berea que estén hechos, entonces encontré un significado más. Resulta que bonanza es prosperidad, desarrollo económico, social favorable. Investigué un poquito más, revisé, me estaba gustando. Bonanza, sinónimos. Escucha, hijo de Dios. Bonanza también significa serenidad, tranquilidad, calma, felicidad, dicha, prosperidad, bienestar, progreso, comodidad, opulencia e incluso fortuna. Vengo a decirte de parte del Señor que tú y yo pasaremos al otro lado, porque en el otro lado hay un futuro diferente. Por eso es que cuando alguien me dice, César, ¿cómo estás? Bien, pero estaré mejor.
Perdón, César, ¿cómo estás? Bien, pero estaré mejor. Y espero que a partir de ahora tú hables así. Juan, Enrique, no sé tu nombre, cualquiera que sea. Luis, Jane, Johanna, cualquiera. ¿Cómo estás? Bien, pero estaré mejor. ¿Cómo? Bien, pero estaré mejor. Finalmente, estimado hermano, amigo, familiar, quien quiera que estés al otro lado de la pantalla, que nos ves y nos escuchas vía las redes sociales, recuerda que aunque tengas circunstancias, situaciones o desafíos que la vida te presenten y estén en contra en este momento, es preciso que tú empieces a oír y a obedecer. No te olvides lo que Jesucristo dijo, ¿no? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la obedecen. ¿A quién? Escucha la voz de tu Maestro y Señor Jesucristo. Porque te digo que las bendiciones tuyas, escúchame bien, están al otro lado. ¿Lo crees? Entonces, ponte de acuerdo conmigo y di, amén. Mis bendiciones están en la obediencia a la palabra y a mi Maestro y Señor Jesucristo. Amén. Pero no quiero terminar. Estimado amigo, hermano o familiar que me escuchas ahora, permítele al Todopoderoso Dios que en la persona de nuestro Señor y Maestro Jesucristo entre en tu corazón, que reconociendo tus pecados, tú le digas, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En este momento me arrepiento de mis pecados, abro mi corazón, entra en mi vida. Si hiciste esta sencilla pero poderosa oración, te aseguro que tu vida será mucho mejor. Como siempre les digo, éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.